¿Qué harías si el mayor sacrificio de tu vida terminara en humillación pública frente a todos? ¿Qué pasaría si la persona que más amas fuera también quien más te rompe el corazón? Esta es la historia de Rosario, una madre que lo dio todo, hasta que en el día más esperado, su propia hija la dejó sin dignidad. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta mujer logró transformar su dolor en una lección de vida. Y si te gustan las historias reales que tocan el alma y nos enseñan a valorar lo que de verdad importa, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos tu comentario. Cada historia es una oportunidad para reflexionar y crecer juntos. Me llamo Rosario Gutiérrez, nacida y criada en San Miguel de Allende, Guanajuato. En mi acta de nacimiento dice que tengo 70 años, pero mis manos parecen llevar el doble. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a la cocina. Mi madre Petra fue quien me enseñó que el cariño se puede amasar, que el dolor se puede disolver en un caldo y que la esperanza huele a pan recién horneado. De joven soñaba con ser maestra, pero la vida, como suele hacerlo, me mostró otro camino cuando conocí a Andrés, un hombre moreno de sonrisa tímida y manos gruesas de albañil. Nos casamos en una pequeña iglesia del barrio de San Juan, con flores de papel hechas por mis primas y un vestido que me prestó mi vecina Mariana. No tuvimos lujos, pero sí amor, o al menos eso creí. A los 2 años de casados llegó nuestra única hija Valeria, una niña de cabello oscuro como la noche y ojos que parecían 2 lunas llenas. Andrés lloró cuando la cargó por primera vez. Dijo que ella era su milagro. Yo también lo creí. Pero los milagros a veces se desvanecen. Cuando Valeria tenía apenas 3 años, Andrés murió en un accidente en la construcción. Un andamio mal asegurado le arrebató la vida y nos dejó solas. Recuerdo la llamada como si fuera ayer. Recuerdo cómo me arrodillé en el piso de tierra con Valeria, abrazada a mi pierna preguntando por qué lloraba. La viudez llegó como una tormenta oscura y silenciosa. Pero no podía rendirme. Tenía una boca que alimentar y un futuro que sostener. Así que fui a tocar la puerta del Hotel La Casona del Centro, donde mi madre había trabajado como lavaplatos décadas atrás. Me dieron el mismo puesto. Durante años mis manos se llenaron de jabón, grasa y agua caliente. Lavaba platos hasta que las uñas se me reventaban. Pero poco a poco la cocina me fue adoptando. Un día faltó la cocinera de las tortillas y me pidieron que ayudara. Descubrieron que mis manos sabían amasar. Luego vinieron los guisos, las sopas, los postres. Aprendí a hacer mole de todos los colores, pan de pulque, chiles en nogada y hasta paella para los turistas. Cada día después del trabajo pasaba por Valeria a la escuela. La abrazaba fuerte, le preguntaba por sus clases, la ayudaba con las tareas, aunque mis ojos se cerraran de puro cansancio. Valeria creció viendo cómo yo estiraba cada peso como si fuera masa. Guardaba las propinas en latas de café que escondía en el ropero. No salíamos a comer fuera, no teníamos televisión de paga, no comprábamos ropa nueva. Todo era para su educación. Cuando Valeria terminó la secundaria con mención honorífica, lloré de orgullo. Le cosí a mano su vestido para la ceremonia. Cuando fue aceptada en una preparatoria privada con beca parcial, vendí las últimas alhajas que me quedaban, un par de aretes de oro que habían sido de mi abuela. Valeria empezó a ver un mundo que yo nunca conocí. Hizo amistades con hijas de empresarios de políticos. La primera vez que me llevó a una de sus reuniones, noté cómo bajaba la voz cuando me presentaba. Mi mamá trabaja en el hotel, decía, pero no mencionaba que era cocinera. Al principio me dolió, pero me dije que quizá era normal, que todos los jóvenes querían encajar, que algún día
se sentiría orgullosa de sus raíces. Valeria entró a la universidad en Monterrey en una carrera que ni siquiera entendí del todo. Algo de negocios internacionales. Me llamaba de vez en cuando, me contaba de sus clases, de sus viajes, de sus amigos con coches nuevos y apellidos que salían en los periódicos. Yo seguía trabajando, seguía guardando en mis latas cada peso que podía, porque desde niña Valeria había soñado con una boda de revista, y aunque no lo decía, yo sabía que esperaba que yo la hiciera realidad. En cada llamada mencionaba salones elegantes viñedos en Querétaro vestidos de diseñador, y yo en silencio hacía cuentas. Me negaba pequeños gustos, rechazaba invitaciones a fiestas del barrio, y cada vez que me dolía la espalda o las rodillas me repetía: lo hago por ella. Cuando Valeria regresó de Monterrey con un anillo en la mano, supe que había llegado el momento. Se comprometió con Esteban, un joven de familia acomodada, hijo de un empresario hotelero de Guadalajara. Valeria me abrazó con emoción y me mostró fotos del viñedo Los Encinos, el lugar donde soñaba casarse. Me dijo que ya había hablado con el gerente, que necesitaban reservar pronto para no perder la fecha, que solo faltaba el respaldo financiero. Esa noche, en la soledad de mi casa, abrí todas las latas de café que había guardado por años. Conté los billetes una y otra vez. No alcanzaba para todo, pero sí para empezar. Fue así como comenzó la cuenta regresiva hacia el día que marcaría nuestras vidas para siempre. Valeria siempre había soñado en grande. Desde pequeña, cuando apenas alcanzaba la mesa del comedor, se pasaba horas hojeando las revistas que traían mis compañeras del hotel. Mientras yo preparaba tamales o desvenaba chiles, ella recortaba fotos de vestidos de novia, pasteles monumentales y jardines llenos de flores. «Algún día, mamá, así será mi boda», me decía con esa voz dulce que tenía de niña. Yo sonreía, aunque por dentro sabía que esos sueños costaban más de lo que nuestras manos podrían pagar. Sin embargo, nunca le rompí la ilusión. Cada vez que hablaba de su boda de ensueño, yo solo respondía: «Si Dios quiere, hija». Y con el tiempo esas palabras se fueron sembrando en mi corazón, como promesas silenciosas que algún día intentaría cumplir. Cuando regresó de Monterrey con Esteban del brazo y un anillo en la mano, mi hija parecía más una mujer de sociedad que la niña que corría descalza en el patio de tierra. Sus palabras eran más rápidas, sus gestos más contenidos. Parecía vivir en un mundo donde yo apenas cabía. «Mamá, mira este lugar», me mostró las fotos en su celular mientras cenábamos en la cocina. «Viñedo Los Encinos. Está hermoso. Hay un lago artificial, un jardín inmenso, una capilla preciosa. Y los paquetes incluyen decoración, banquete, todo. Solo falta separar la fecha». Me hablaba como si fuera algo que ya estaba decidido, como si el dinero fuera un detalle sin importancia. Yo tragué saliva y la escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté en voz baja: «¿Y ya viste cuánto cuesta?». Ella asintió, como si no le preocupara. «Sí, mamá, pero Esteban dice que podemos poner algo entre los dos y tú nos puedes ayudar con lo que falta, ¿verdad?». No supe qué responder. Me quedé mirando mis manos, llenas de cicatrices de aceite caliente y cuchillos resbalosos. No quería romperle la ilusión, pero tampoco podía fingir que el dinero salía de los árboles. Le pedí que me dejara pensarlo, que necesitaba revisar mis cuentas. Esa noche no pude dormir. Me senté en el piso del cuarto, rodeada de las latas donde había guardado mis ahorros. Una a una las fui vaciando sobre el suelo, contando billete por billete, moneda por moneda. No alcanzaba para todo, pero sí para empezar. Decidí confiar en que Dios proveería lo que faltaba.
Al día siguiente fuimos juntas al viñedo. Valeria caminaba como si ya fuera la dueña del lugar. Saludaba a los encargados con una seguridad que yo jamás podría imitar. El lugar era sin duda hermoso. Los campos de lavanda, el aire fresco, las luces colgantes en los árboles. Todo parecía sacado de un cuento. Me sentí pequeña, en medio de tanta elegancia, pero me obligué a sonreír por ella. Firmamos el contrato a mi nombre, porque Valeria no quería mezclar sus papeles con el evento. Es mejor que tú lo hagas, mamá, por si algo sale mal, me dijo sin pensarlo mucho. Yo solo asentí guardándome la incomodidad. Durante las semanas siguientes, Valeria se convirtió en una especie de gerente de su propia boda. Llamaba a los proveedores, regañaba a los decoradores, exigía cambios de último minuto. Todo tenía que ser perfecto, decía. Y cada vez que algo no salía como ella quería, me llamaba para que lo arreglara. Mamá, el florista, no consigue las peonías que quiero. ¿Podrías ir al mercado de León a ver si allá tienen? Mamá, el del banquete, subió los precios. ¿Puedes hablar con Joel, tu amigo del hotel, a ver si puede darme un mejor menú? Mamá, el mariachi no me gusta. ¿No conoces otro? Cada petición venía con una sonrisa fingida, con un «por favor, mamá», que me hacía tragarme el cansancio. Y yo, como siempre, decía que sí, porque era su sueño, porque era mi hija. Un día, mientras bordaba su velo a mano, Valeria llegó a casa con su futura suegra, doña Rebeca, una mujer alta de cabello teñido y labios siempre apretados. Me miró de arriba abajo como si yo fuera una sirvienta. «Así que usted es la famosa Rosario», dijo sin disimular su desdén. «Valeria me ha hablado mucho de usted, de su esfuerzo. Qué bonito que se esfuerce tanto por su hija». Sus palabras sonaban a burla, pero me tragué la rabia. Le ofrecí café, que rechazó. Solo se sentó a mirar mientras yo seguía bordando como si fuera un espectáculo. Valeria no dijo nada, solo sonreía nerviosa. Esa noche, cuando me quedé sola, las lágrimas que tanto había contenido comenzaron a caer. No por la humillación, sino por darme cuenta de que mi lugar en la vida de mi hija se había reducido a ser la que resuelve. Sin embargo, seguí adelante. Compré telas, recogí flores del mercado, ajusté cuentas con Joel, incluso conseguí que el mariachi favorito de Valeria aceptara tocar por menos dinero. Todo, absolutamente todo, lo hacía pensando en verla feliz. No imaginaba que esa felicidad me costaría tan caro. ¿Te está gustando esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios qué parte te ha tocado más el corazón. Nos encanta leer sus opiniones y compartir más historias que nos recuerden que cada familia, por imperfecta que sea, merece una segunda oportunidad. El gran día llegó más rápido de lo que imaginaba. Me desperté antes de que saliera el sol. Preparé café de olla como siempre y me quedé sentada en la cocina viendo cómo el vapor se escapaba de la taza. Sabía que sería un día largo, pero jamás pensé que también sería el día que me partiría el alma. A las 5:30 de la mañana ya estaba en el viñedo Los Encinos. El aire olía a tierra mojada y a lavanda fresca. El personal empezaba a llegar poco a poco, descargando mesas, manteles, sillas y decoraciones. Yo llevé los pasteles que había preparado durante 3 días seguidos, uno de chocolate amargo con nuez, otro de vainilla con fresas naturales y el último de limón con relleno de zarzamora, el favorito de Valeria cuando era niña. Coloqué los pasteles en la cocina del viñedo sobre una mesa larga de madera rústica. Joel me recibió con una sonrisa cansada pero sincera. «Doña Rosario, qué bueno que llegó. Todo va quedando como usted pidió», asentí con gratitud. Joel sabía cuánto significaba esto para mí.
Habíamos trabajado juntos más de 20 años en la casona. Fue como un hijo más para mí en su juventud, y ahora ver cómo había construido su propia empresa de catering me llenaba de orgullo. Por eso, cuando Valeria exigió el mejor banquete, supe que solo él podía lograrlo. Pasaron las horas y los invitados comenzaron a llegar. Carros de lujo llenaban la entrada principal. Mujeres con vestidos que seguramente costaban más que todo mi guardarropa se paseaban con copas de vino en la mano. Yo me quedé en la mesa de bienvenida, entregando programas de la ceremonia y sonriendo a medias. Valeria había insistido en que me mantuviera ocupada, pero sin llamar mucho la atención. El viñedo lucía como de revista. Luces colgantes, flores blancas y moradas mesas largas adornadas con velas. Todo parecía perfecto, o eso creía, hasta que escuché la puerta de la cocina abrirse con un golpe. Era Valeria. Venía vestida con una bata de seda blanca, el cabello recién peinado y los labios temblorosos de rabia. «¿Dónde están las malditas peonías, mamá?», me gritó, sin importar que el personal la escuchara. Me quedé congelada. Había hecho todo lo posible por conseguirlas, pero el florista me había dicho que no llegaron a tiempo desde Querétaro. Le había avisado la noche anterior, pero parece que no quiso entender. «No llegaron, hija». «Te lo dije ayer», respondí con la voz temblorosa. Valeria frunció el ceño como si acabara de cometer el peor crimen. Caminó hacia la mesa donde Joel y su equipo estaban preparando la vajilla fina. Sin pensarlo dos veces, de un manotazo derribó una torre de platos de porcelana. «Siempre arruinas todo». Rosario gritó tan fuerte que hasta el mariachi que estaba afinando se quedó en silencio. Uno de los platos rodó hasta golpearme la muñeca. Sentí el golpe seco, pero dolió más lo que había dicho. Usó mi nombre, no mamá. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía. Todos los años de esfuerzo, todas las madrugadas, todas las veces que me tragué el orgullo, todo se derrumbó como esos platos en el suelo. La mirada de Joel lo dijo todo: tristeza, vergüenza ajena, impotencia. No dije nada, ni una sola palabra. No le di el gusto de verme llorar. Me quité el delantal, recogí mi bolsa y salí por la puerta trasera dejando todo atrás. Mientras me alejaba saqué mi celular y marqué el número de Joel. «Cancela todo», le dije con la voz firme pero quebrada por dentro. «Todos los contratos están a mi nombre». La boda se acabó. Joel no dijo nada, pero entendió. A los pocos minutos la música se detuvo. El personal comenzó a recoger las cosas. Los meseros dejaron de servir. Los invitados empezaron a murmurar confundidos. Desde lejos vi cómo Valeria salía corriendo al jardín mirando a todos lados sin entender lo que pasaba. Quise detenerme. Quise volver y abrazarla, pero ya no podía. Seguí caminando hacia la salida con el corazón hecho pedazos. Nunca imaginé que el día más feliz de mi hija sería el día que me destrozaría a mí. Dejé atrás el viñedo mientras sentía que mis pasos pesaban como bloques de concreto. Cada metro que avanzaba me costaba más que el anterior. En mi pecho, el aire se hacía espeso, como si mis pulmones se hubieran cerrado de golpe. No sabía a dónde ir, pero lo único que tenía claro era que no podía quedarme un segundo más en ese lugar. Caminé por la carretera de terracería, dejando que el polvo se pegara a mis zapatos negros, esos que había usado por años en la cocina. A lo lejos escuchaba el murmullo de la gente en el viñedo, los motores de los autos, las voces confundidas de los invitados, que no entendían qué estaba pasando. Me alejé lo suficiente hasta que el ruido quedó atrás. Me senté en una piedra grande junto a un árbol de mezquite y me llevé las manos al rostro. Las lágrimas comenzaron a caer calientes rebeldes, como si hubieran estado esperando este momento durante años. Me quedé ahí llorando en silencio,
hasta que el sol comenzó a esconderse en el horizonte. El cielo se tiñó de naranja y morado, los mismos colores que Valeria había elegido para su boda. ¡Qué ironía! Busqué en mi bolso el celular y vi que tenía varias llamadas perdidas de Joel. No quise contestar. En lugar de eso, llamé un taxi y pedí que me recogiera en la entrada del viñedo, pero en la parte trasera, lejos de las miradas de los curiosos. El taxi llegó media hora después. Me subí sin mirar al chofer, sin decir palabra. Le pedí que me llevara al hotel más cercano. No quería regresar a mi casa, no esa noche. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para entender qué había hecho mal. Llegamos a un pequeño hotel de paso a las afueras de San Miguel. Pedí una habitación sencilla y me encerré en ella sin encender la televisión, sin quitarme los zapatos. Me senté en la cama, abrazando mi bolsa, y dejé que el silencio me envolviera. Esa noche, por primera vez en años, no recé antes de dormir. No tenía palabras para Dios ni para mí misma. Cerré los ojos y me dejé vencer por el cansancio. A la mañana siguiente me desperté temprano. El primer pensamiento que cruzó por mi mente fue Valeria. Estaría buscándome. Me odiaría. Se habría dado cuenta de lo que había hecho. Desayuné un café frío y un bolillo duro que me trajeron en una charola de plástico. Mientras comía, recordé todas las bodas que había ayudado a preparar en el hotel. Siempre me conmovía ver a las madres abrazar a sus hijas, llorar de emoción, celebrar juntas. ¿Por qué con nosotras no fue así? Me levanté de la cama, me lavé la cara y me miré al espejo. Los ojos hinchados, las ojeras marcadas, las arrugas más profundas que nunca. Pero detrás de todo eso había algo más, una chispa que no había sentido en mucho tiempo, la dignidad que creí perdida. Tomé mi celular y llamé a Joel. Esta vez él contestó de inmediato. Doña Rosario. ¿Dónde está? Su voz sonaba preocupada. Estoy bien, Joel, le respondí con voz firme. Necesito que me hagas un favor. Lo que usted diga, contestó sin dudar. Quiero que me consigas la lista de todos los proveedores, los contratos, los comprobantes de pago. ¡Todo! No quiero que quede ningún cabo suelto. Joel guardó silencio unos segundos. ¿Está segura, Valeria? Bueno, ella está preguntando qué pasó, quiere hablar con usted. No estoy lista para eso todavía. Solo haz lo que te pido. Joel aceptó y quedamos en vernos en su oficina al mediodía. Colgué y respiré hondo. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero tenía claro que no iba a dejar que me pisotearan más. Al salir del hotel, el sol ya estaba alto. Caminé despacio hasta la parada del autobús y me subí en el primero que iba hacia el centro. Miré por la ventana todo el camino, recordando cada rincón de San Miguel, cada calle que había recorrido de la mano de Valeria cuando era niña. Llegué a la oficina de Joel justo a tiempo. Me recibió con un abrazo que me desarmó un poco, pero me obligué a mantener la compostura. Me entregó una carpeta con todos los papeles ordenados y firmados, todos a mi nombre. Aquí está todo, doña Rosario. Si necesita que hable con alguien más, solo dígame. Gracias, hijo, le dije tocándole el hombro con cariño. Por ahora esto es suficiente. Salí de ahí sintiéndome más ligera. Tenía el control en mis manos y aunque no sabía qué camino tomar por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía decidir por mí misma. Y eso para mí ya era un comienzo. La carpeta con los documentos pesaba en mis manos más que cualquier cacerola o costal de harina que hubiera cargado en la cocina. No por el peso físico, sino por lo que representaba la prueba de que yo había sostenido esa boda desde el principio y que con un solo movimiento la había derrumbado. Regresé a casa esa misma tarde. La calle estaba desierta, como si también me hubiera estado esperando en silencio.
Me detuve unos segundos frente a la puerta de madera, recordando cada vez que Valeria cruzó ese umbral con sus mochilas de la escuela, con sus vestidos de niña, con sus sueños demasiado grandes para este barrio. Entré y el aire olía a encierro. Todo seguía en su lugar, la mesa con el mantel azul que le gustaba a Andrés, las fotografías descoloridas en la pared, el sillón viejo que Valeria decía que debíamos tirar, pero que yo nunca quise dejar ir. Me senté en la mesa y abrí la carpeta repasando cada hoja como si buscara una respuesta. No había nada más que papeles, pero yo sabía que detrás de cada firma había años de sacrificios que Valeria nunca había visto. Pasaron 2 días sin noticias. Nadie llamó. Nadie tocó la puerta. Creí que Valeria ya había decidido borrarme de su vida para siempre, y quizá en el fondo merecía ese castigo por haberle arruinado su gran día. La llamada llegó en la noche del tercer día. Estaba lavando una taza cuando el teléfono sonó. Vi el nombre de Valeria en la pantalla y mi corazón se detuvo un segundo. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Bueno, mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. Del otro lado solo se escuchaba su respiración entrecortada. Pasaron varios segundos antes de que hablara. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Su voz sonaba rota, como si estuviera a punto de llorar. Tragué saliva sintiendo un nudo en la garganta, porque no podía seguir permitiendo que me humillaras delante de todos, porque por primera vez en mi vida pensé en mí misma. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Arruinaste mi boda, mi futuro con Esteban. Cerré los ojos dejando que las lágrimas rodaran sin control. Tú arruinaste algo mucho más importante, hija, nuestra relación. No sé en qué momento dejé de ser tu mamá para convertirme en tu empleada. Hubo un silencio largo, incómodo, que me perforó el pecho. No fue mi intención, susurró al fin. Pero lo hiciste. Mi voz se quebró. Y no solo ese día. Cada vez que me pedías algo, sin un gracias, cada vez que me presentabas como si me avergonzaras, cada vez que me tratabas como si solo sirviera para resolver tus problemas. La línea se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez sentí que ella estaba digiriendo cada palabra. ¿Podemos vernos?, preguntó apenas audible. Suspiré sabiendo que no podía cerrar la puerta del todo. Ella seguía siendo mi hija y aunque me doliera, no podía ignorarla. Mañana a las 5 en la cafetería, donde solíamos ir cuando eras niña, le dije. Está bien, respondió y colgó sin decir nada más. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en qué le diría, en si realmente valía la pena volver a abrir esa herida. Pero al final me levanté temprano, me vestí con el mismo rebozo azul que había dejado en el viñedo y salí rumbo a la cita con el corazón latiendo como si tuviera 20 años otra vez. Me senté en la misma mesa de siempre, junto a la ventana. Pedí un café y esperé. Los minutos parecían horas. Finalmente la vi entrar. Venía sola, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no era la mujer altiva de la boda, sino la niña que alguna vez me pidió que le leyera un cuento para dormir. Se sentó frente a mí, bajó la mirada y murmuró. «Lo siento, mamá». No dije nada, solo la dejé hablar, porque ahora por fin estaba dispuesta a escuchar. ¿Te está gustando esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios qué parte te ha tocado más el corazón. Nos encanta leer sus opiniones y compartir más historias que nos recuerden que cada familia, por imperfecta que sea, merece una segunda oportunidad. Valeria no podía dejar de llorar. Por primera vez en mucho tiempo ya no era la hija exigente ni la mujer que caminaba con la cabeza en alto frente a las esposas de empresarios. Era solo mi niña,
la que creció conmigo entre tortillas y canciones viejas de José Alfredo Jiménez. «Te fallé, mamá», susurró sin atreverse a mirarme a los ojos. «Quise tanto que todo fuera perfecto, que me olvidé de ti, de nosotras». Me quedé en silencio, dejando que sus palabras llenaran el vacío entre las dos. Me dolía verla así, pero también sabía que era necesario que se diera cuenta. Hija, lo que pasó en la boda no fue solo por las flores o los platos. Empecé respirando hondo para no quebrarme. Fue por todo lo que hemos dejado de decirnos durante años, por cada vez que sentí que me empujabas fuera de tu vida, como si me diera vergüenza ser quien soy. Ella se cubrió el rostro con las manos temblando. No fue mi intención, te lo juro. Yo solo quería que todo saliera bien. Quería que vieras que podía tener algo grande. ¿A costa de qué, Valeria? De humillarme frente a todos. De pisotear todo lo que hice por ti, mi voz se quebró, pero no bajé la mirada. La boda no era lo más importante. Era nosotras, nuestra familia, y tú lo tiraste por la borda. Valeria rompió a llorar sin control. La vi intentar hablar varias veces, pero las palabras no salían. Entonces, sin pensarlo, se levantó de su silla y me abrazó. Un abrazo tembloroso, desesperado, como si intentara juntar los pedazos rotos. Lloramos las dos, por lo que habíamos perdido, por lo que aún podíamos recuperar. Cuando nos separamos, ella tomó mi mano con fuerza. «Quiero arreglarlo, mamá. Dime qué hacer». La miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo vi sinceridad. «Tienes que enfrentar las consecuencias, hija. No podemos fingir que nada pasó. Tienes que hablar con Esteban, con su familia. Tienes que contarles la verdad». Valeria asintió, aunque el miedo se le notaba en la cara. «Lo haré. Solo no me dejes sola, por favor», suspiré. No podía prometerle que todo sería fácil, pero sí podía prometerle que estaría ahí para verla aprender aunque le doliera. Nos despedimos con un abrazo más tranquilo. Le pedí que me dejara pensar en todo lo que había pasado antes de volver a hablar. Necesitaba tiempo para sanar mis propias heridas. Esa noche de vuelta en mi casa, me senté en la cocina sola otra vez. Pero esta vez, el silencio no me asfixiaba. Sentía que por fin había dado el primer paso para recuperar algo más valioso que cualquier boda, la dignidad de ser madre y mujer. Mientras tanto, en el viñedo, los encinos, las luces seguían apagadas. Nadie volvió a hablar de la boda. Los rumores se apagaron tan rápido como comenzaron, y en ese silencio yo encontré un pequeño consuelo, porque sabía que la verdadera reconstrucción recién comenzaba no en las flores, no en los banquetes, sino en el corazón de dos mujeres que a pesar de todo seguían siendo madre e hija. Valeria tardó una semana en reunir el valor para hacer lo que había prometido. Me llamaba cada noche buscando consuelo, pero yo sabía que debía enfrentar sola lo que había dejado atrás. No podía seguir siendo yo quien limpiara los desastres que ella misma provocaba. El día que por fin decidió hablar con Esteban y su familia, me llamó temprano. «Mamá, voy a verlos hoy en la tarde», me dijo con la voz temblorosa. Quise decirle que todo estaría bien, pero no podía mentirle. Así que solo respondí: «Ve con la verdad, hija. Lo demás, solo Dios lo sabe». No volví a saber de ella hasta la noche. A las 10 en punto, mi celular sonó. Era Valeria. Contesté con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Cómo te fue? Su voz sonaba apagada, como si le hubieran arrebatado la última esperanza. Fue horrible, mamá. Esteban está furioso. Dice que lo humillé delante de todos. Su mamá me llamó una vergüenza para la familia.
Dijeron que mejor cancelemos todo. Me dolió escucharla así, pero sabía que era la consecuencia de sus actos. ¿Qué les dijiste?, pregunté, tratando de mantener la calma. Les conté todo, que tú pagaste cada centavo, que fui yo quien te humilló, que no merecía que me perdonaras. Valeria sollozaba al otro lado de la línea. Mamá, creo que lo perdí todo. Cerré los ojos sintiendo un peso en el pecho, pero al mismo tiempo una parte de mí se sentía en paz. Valeria había hecho lo correcto, aunque le costara caro. No, hija, no lo perdiste todo. Todavía me tienes a mí, le respondí con un nudo en la garganta. ¿De verdad? Después de todo lo que te hice. Claro que sí, Valeria. Soy tu madre. Y aunque me duela, nunca dejaré de serlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Valeria vino a casa. Llegó con los ojos hinchados, la ropa arrugada y el corazón hecho pedazos. Pero venía sola, sin máscara, sin orgullo. Nos sentamos en la cocina como en los viejos tiempos. Le preparé un café de olla y partimos un pan dulce que tenía guardado. No dijimos mucho, pero en el silencio había algo diferente, algo que parecía un nuevo comienzo. Mamá, dijo de pronto, rompiendo el silencio, quiero devolver todo lo que hiciste por mí. Quiero trabajar contigo, aprender lo que tú sabes. La miré sorprendida. ¿Trabajar conmigo en la cocina? Sí. Quiero empezar de nuevo. Quiero que me enseñes a amar lo que tú amas. No supe qué decir. Nunca imaginé que mi hija, la que soñaba con vestidos de diseñador y fiestas elegantes, quisiera volver a mis raíces. Pero algo en su mirada me hizo creer que esta vez hablaba en serio. Está bien, hija, le respondí, sonriendo por primera vez en días. Mañana empezamos temprano. Y no creas que te voy a tratar con privilegios. Vas a empezar pelando cebollas como todos. Valeria soltó una risa entre lágrimas y me abrazó fuerte. Por fin sentía que estábamos encontrando el camino de regreso. Y aunque sabíamos que el sol apenas se asomaba cuando Valeria apareció en la cocina con una coleta alta y un mandil que había encontrado en uno de los cajones. Se veía extraña vestida, así como si estuviera usando un disfraz, pero también se veía decidida. ¿Lista?, le pregunté, sin dejar de amasar la masa para las tortillas. Ella asintió y se colocó a mi lado. Dime qué hago, jefa, dijo con una sonrisa tímida. Le di un cuchillo y una bolsa de cebollas. Suspiró y empezó a pelarlas. No tardaron en salirle las lágrimas, pero esta vez no se quejó. Solo trabajó en silencio. Pasaron las horas y la cocina se llenó de aromas: chiles asados, carne guisada, frijoles refritos. Valeria me seguía cada paso, preguntando, apuntando en una libreta vieja. Se le notaba el esfuerzo, pero también la paz de estar haciendo algo con sus propias manos. Durante semanas trabajamos juntas. Ella dejó de contestar llamadas de sus amigas, dejó de revisar las redes sociales. Se dedicó a aprender cada receta, cada técnica, cada historia que yo le contaba mientras cocinábamos. Una tarde, mientras preparábamos tamales para una fiesta del barrio Valeria, se detuvo y me miró con seriedad. Mamá, he estado pensando. ¿Sobre qué? Sobre el viñedo, la boda, todo lo que pasó. Siento que necesito cerrar ese capítulo. ¿Y cómo piensas hacerlo? Quiero volver al viñedo. Quiero pedirle disculpas a cada persona que estuvo ahí. A Joel, a los meseros, a los músicos, a todos los que humillé sin darme cuenta. Me sorprendió su propuesta. No esperaba que fuera tan lejos, pero me di cuenta de que estaba lista para enfrentar las consecuencias de verdad. Entonces, ve, le dije tomándola de la mano. Y hazlo bien. Al día siguiente, Valeria fue al viñedo.
Yo no la acompañé. Sentí que era algo que debía hacer sola. Regresó al anochecer con los ojos cansados pero la frente en alto. ¿Cómo te fue?, le pregunté. Mejor de lo que esperaba. Joel me perdonó. Los muchachos también. Hasta el dueño del viñedo me dijo que agradecía que tuviera el valor de volver. Hizo una pausa, conteniendo la emoción. Me ofrecieron un puesto como ayudante de eventos. La miré incrédula. ¿En serio? Sí. Quieren que empiece desde abajo, ayudando con la organización, la logística. Nada de lujos, trabajo de verdad. Dicen que vieron algo en mí que vale la pena rescatar. No pude evitar sonreír. Sentí que el ciclo se estaba cerrando de la mejor manera. ¿Y qué les dijiste? Que sí, que aceptaba empezar desde cero. Nos abrazamos en medio de la cocina, rodeadas del aroma a café recién hecho y pan dulce. Por fin, después de tanto dolor, estábamos construyendo algo real, algo que ninguna boda de revista podría igualar. Con el corazón más ligero, vi cómo Valeria comenzaba su nueva etapa. Cada día se levantaba temprano, se amarraba el mandil y salía rumbo al viñedo. No llevaba autos lujosos, ni tacones, ni vestidos caros. Iba en transporte público con las manos vacías, pero el alma llena de propósito. Mientras ella reconstruía su camino, yo también me enfrentaba a mi propia vida. Después de tantos años dedicados a otros, me di cuenta de que nunca me había dado la oportunidad de soñar para mí misma. Fue Joel quien me abrió los ojos una tarde mientras tomábamos café en la banqueta del mercado. Doña Rosario, ¿por qué no abre su propia cocina?, me dijo, casi como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Mi propia cocina, me reí pensando que era una locura. ¿Quién vendría a comer a la casa de una vieja como yo? Pero Joel insistió. Me ayudó a buscar un localito en una esquina del barrio donde antes vendían artesanías. Era pequeño, con paredes de adobe y un ventanal que daba a la calle. Tenía justo lo que necesitaba: una estufa vieja, una mesa larga y espacio para unas cuantas sillas. Con los últimos ahorros que me quedaban, compré cazuelas, platos, cucharones y un letrero de madera que mandé hacer con un carpintero amigo. Lo colgué en la entrada con una sonrisa nerviosa. La cocina de Rosario, comida con el corazón. Valeria fue la primera en cruzar la puerta. Venía con sus compañeros del viñedo, riendo como si fueran una familia. Me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Estoy tan orgullosa de ti, mamá». El primer día cociné enchiladas mineras, chiles rellenos y agua de Jamaica. La noticia corrió por el barrio como pólvora. Los vecinos llegaron uno tras otro llenando las pocas mesas que tenía. Algunos venían solo por curiosidad, pero se quedaban por el sabor y el cariño que ponía en cada plato. Valeria me ayudaba los fines de semana. A veces servía las mesas, otras veces lavaba los trastes o picaba cebollas sin quejarse. Joel también venía de vez en cuando, ayudando a coordinar pedidos para eventos más grandes. Poco a poco, la cocina de Rosario se convirtió en un punto de encuentro para todos. No había lujos, pero sí sonrisas, historias y comida que sabía ahogar. Cada noche, cuando cerraba la puerta del local, me sentaba en la última mesa viendo las cazuelas vacías y las servilletas arrugadas. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentía que todo había valido la pena. El tiempo pasó y lo que comenzó como una pequeña cocina en el barrio se transformó en un verdadero refugio. Vecinos, turistas, estudiantes y hasta gente del viñedo pasaban por la cocina de Rosario buscando no solo un plato caliente, sino un pedazo de historia de familia de perdón. Valeria poco a poco fue ganando respeto en su nuevo trabajo. Los organizadores de eventos comenzaron a confiar en ella, no por su apellido ni por sus contactos, sino por su esfuerzo y dedicación. Cada vez que cruzaba la puerta de mi cocina,
Lo hacía con las manos llenas de nuevas recetas, ideas y hasta clientes que me recomendaban gracias a ella. Un día, mientras lavábamos los trastes al final de la jornada, Valeria me miró y dijo: «Mamá, quiero que hagamos algo juntas. Quiero que la cocina de Rosario crezca, que llegue a más gente». La miré con una mezcla de orgullo y temor. «¿Y cómo piensas hacerlo, hija? Con todo lo que me has enseñado y con lo que yo estoy aprendiendo ahora. Podemos abrir talleres, enseñar recetas, compartir nuestra historia. Que nadie olvide que detrás de cada platillo hay una mujer que luchó, que cayó, que se levantó». Me conmovió hasta las lágrimas. No por el proyecto en sí, sino porque por fin entendía que Valeria había aprendido la lección más importante: que la verdadera riqueza está en las raíces, en la familia, en el trabajo honesto. Acepté, no por ambición, sino por amor, por la oportunidad de seguir construyendo algo juntas desde el respeto y la gratitud. Y así lo hicimos. Organizamos talleres para las señoras del barrio, para los jóvenes que querían aprender a cocinar con el corazón. Invitamos a las familias a compartir sus propias recetas, sus propias historias. La cocina de Rosario dejó de ser solo mía. Se convirtió en un lugar de todos. Cada vez que alguien me preguntaba por la boda de Valeria, yo sonreía y respondía: «Fue la mejor lección que nos dio la vida». Porque aunque ese día terminó en lágrimas y platos rotos, fue también el día que nos obligó a mirarnos de nuevo, a sanar lo que habíamos ignorado por años, a volver a empezar. Hoy, cuando cierro la puerta de la cocina cada noche, sé que no necesito un salón elegante, ni flores importadas, ni vestidos de revista para sentirme plena. Todo lo que necesito está aquí, en este lugar sencillo, en cada persona que entra, en cada abrazo que recibo, en cada gracias, doña Rosario, que me regalan. Y sobre todo en mi hija, que aprendió que el verdadero amor se cocina a fuego lento, se sirve en platos humildes y se comparte sin miedo, porque al final esa es la boda que realmente importa. ¿Te está gustando esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios qué parte te ha tocado más el corazón. Nos encanta leer sus opiniones y compartir más historias que nos recuerden que cada familia, por imperfecta que sea, merece una segunda oportunidad.